No son mis hijos. Pero si los suelto, nadie más va a cuidarlos. La voz de la niña corta el aire como un cuchillo oxidado. Es pequeña, delgada, con el rostro marcado por capas de mugre que parecen haber sido pintadas por días, semanas, tal vez meses de abandono. Sus ojos, sin embargo, son otra cosa. Son dos pozos de determinación feroz, dos brasas que se niegan a apagarse bajo el peso del mundo. Tiene 7 años, aunque parece tener 70 en la mirada. En sus brazos, envueltos en trapos que alguna vez fueron blancos, dos bebés gemelos duermen con esa paz inocente que solo los recién nacidos pueden tener, ajenos al caos que los rodea. El hombre frente a ella sostiene un micrófono con mano temblorosa. Es Mateo Sandoval, reportero veterano de Canal 7, un hombre que ha visto de todo: masacres, desastres naturales, corrupciones políticas que harían caer gobiernos. Ha entrevistado a presidentes y criminales. Ha estado en zonas de guerra y en hospitales colapsados por epidemias. Pero esto es diferente. Algo en esos ojos de niña lo desarma por completo. Su profesionalismo, construido durante 20 años de carrera, se desmorona como castillo de arena ante la marea. Historias como esta necesitan ser vistas, sentidas y recordadas. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de la vida real. La calle es un hervidor de ruido y movimiento, bocinas de autos que se impacientan en el tráfico vespertino, vendedores ambulantes gritando ofertas que nadie escucha, el golpeteo constante de pasos apresurados de gente que va a algún lado, siempre a algún lado importante. Nadie mira hacia abajo. Nadie ve a la niña. Es como si fuera invisible. Un fantasma en medio de la corriente humana que fluye sin cesar por la avenida Insurgentes, una de las arterias más transitadas de la Ciudad de México. Mateo había salido esa tarde con su camarógrafo, Luis, para hacer un reportaje sobre el comercio informal. Nada extraordinario. El típico segmento de relleno para el noticiero de las 8. Pero entonces la vio. Estaba sentada en la entrada de una tienda cerrada, con los dos bebés apretados contra su pecho plano, cantándoles una canción que él no reconoció de inmediato, pero que después recordaría como una melodía que su propia abuela solía tararear. Se acercó sin pensarlo mucho. El instinto periodístico, esa curiosidad insaciable que lo había llevado a los rincones más oscuros del país, lo impulsó hacia adelante. Luis lo siguió con la cámara al hombro, grabando todo con esa eficiencia mecánica que solo viene con años de experiencia. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mateo, agachándose para quedar a la altura de la niña. Su traje gris se manchó de polvo al tocar el suelo. Ella lo miró con desconfianza primero, evaluándolo con esos ojos demasiado viejos para su rostro. Después, como si tomara una decisión importante, respondió: Lucía. La voz era rasposa, como si no estuviera acostumbrada a usarla. Mateo notó sus labios agrietados, las mejillas hundidas, las costras en las rodillas visibles a través de los agujeros de su vestido azul desteñido. El vestido le quedaba grande. Probablemente era de alguien más, una donación que nunca llegó a las manos correctas, o que simplemente ya había pasado por demasiadas manos antes de llegar a las suyas. ¿Y ellos?, preguntó Mateo señalando a los bebés. ¿Son tus hermanos? Lucía negó con la cabeza, un movimiento pequeño pero firme. Los bebés se removieron un poco en sus brazos y ella instintivamente los meció con una suavidad que contradecía la dureza de su entorno. No son mis hijos, pero si los suelto, nadie más va a cuidarlos. Mateo sintió algo quebrarse en su pecho. No era la primera vez que escuchaba historias tristes, pero había algo en la forma en que esta niña lo dijo sin dramatismo, sin buscar lástima, solo exponiendo un hecho simple y terrible de su realidad, que lo golpeó como nunca antes. ¿De quién son?, preguntó, aunque parte de él ya temía la respuesta. De una mujer que murió hace 3 días, respondió Lucía mirando hacia abajo a los bebés. Ella dormía por aquí. Nadie vino por ellos. Yo no podía dejarlos. Luis, detrás de la cámara, dejó de grabar por un momento.
Mateo lo vio limpiarse los ojos disimuladamente. Incluso para ellos, acostumbrados a documentar el lado más oscuro de la humanidad, esto era demasiado. La calle seguía su curso indiferente. Una mujer pasó hablando por teléfono sobre una inversión en criptomonedas. Algo sobre Ethereum y Bitcoin alcanzando nuevos máximos. Mateo la escuchó sin querer y sintió una oleada de rabia absurda. Miles de millones de dólares digitales circulando en el éter, fortunas invisibles cambiando de manos con un clic, mientras esta niña luchaba por sostener dos vidas reales con sus brazos flacos y temblorosos. El contraste era tan violento que casi resultaba cómico, si no fuera tan trágico. ¿Dónde están tus padres, Lucía?, preguntó Mateo, aunque intuía que la respuesta sería dolorosa. No sé, dijo ella, encogiéndose de hombros con una indiferencia aprendida. Mi mamá me dejó aquí cuando tenía 4 años. Dijo que volvería al día siguiente. Todavía estoy esperando. 3 años. 3 años esperando. Mateo cerró los ojos un momento, tratando de mantener la compostura profesional que se le escapaba entre los dedos como agua. ¿Y comida? ¿Dónde consigues comida? Lucía señaló hacia un contenedor de basura al final de la cuadra. A veces la gente tira cosas buenas, y cuando lloro lo suficiente, alguien me da monedas. Con eso compro leche para los bebés. Ellos comen primero. La simplicidad con la que lo decía era devastadora. No había autocompasión en su voz. No había reclamo al universo por la injusticia de su situación. Solo había una aceptación pragmática de las reglas de su mundo. Un mundo que Mateo apenas podía comprender pese a haber dedicado su vida a exponerlo. Los bebés comenzaron a llorar. Un gemido débil, pero insistente. Lucía inmediatamente comenzó a mecerlos, murmurando palabras suaves que Mateo no pudo distinguir. Había una ternura tan pura en ese gesto que él tuvo que voltear la cara, sintiendo las lágrimas amenazando con traicionarlo frente a la cámara. Luis, deja de grabar un momento, dijo con voz ronca. Luis bajó la cámara, pero no la apagó. Sabía que estos momentos, los no planeados, los crudos, eran a veces los más importantes. Mateo se quitó la chaqueta y se la ofreció a Lucía. Ella la miró con desconfianza al principio, como si esperara que hubiera un precio oculto, una trampa, pero el frío de la tarde comenzaba a morder, y los bebés solo tenían esos trapos delgados. Tomó la chaqueta y envolvió a los gemelos con ella, sus movimientos torpes pero cuidadosos. ¿Tienes un lugar donde dormir?, preguntó Mateo. Hay un callejón, 2 cuadras para allá, respondió Lucía, señalando vagamente hacia el este. Hay un cartón grande, es cómodo. Un cartón. Una niña de 7 años y 2 bebés recién nacidos, durmiendo en un cartón en un callejón de una de las ciudades más grandes del mundo. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se quedó en silencio un momento, tratando de encontrar las palabras correctas, aunque sabía que no existían palabras correctas para una situación como esta. Luis había vuelto a grabar, capturando cada segundo de este encuentro que ya se sentía histórico de alguna manera, como si estuvieran documentando algo que cambiaría el curso de sus vidas. Lucía, dijo Mateo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no los llevaste a un hospital o a la policía? Ellos podrían ayudar. La niña lo miró con una mezcla de tristeza y algo parecido a la decepción, como si él hubiera dicho algo profundamente ingenuo. Los hospitales hacen preguntas, dijo. Y cuando no tienes respuestas, te quitan las cosas. La policía también. Ellos separan a la gente. Yo lo vi una vez. Una mujer tenía 3 niños y vinieron y se los llevaron a todos a lugares diferentes. Ella lloró tanto que se enfermó. No quiero que eso pase con los bebés. Ellos son hermanos. Tienen que estar juntos. La lógica era impecable dentro de su sistema de referencia, dentro del mundo paralelo que existe en las grietas de la sociedad formal. Mateo se dio cuenta de que estaba tratando con alguien que, pese a su corta edad, había desarrollado una filosofía de supervivencia mucho más sofisticada que cualquier cosa que él pudiera haber imaginado en su cómoda vida de clase media. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura.
Las sombras se alargaban en la acera, y la temperatura caía rápidamente. Mateo sabía que tenía que tomar una decisión. Podía hacer el reportaje, exponer la situación, tal vez generar algo de conciencia pública. Pero eso llevaría días, semanas tal vez. Y estos bebés no tenían días. Lucía no tenía días. Lucía, dijo, tomando una decisión que sabía que complicaría todo. ¿Me dejarías ayudarte? ¿A ti y a los bebés? Ella lo estudió con esos ojos antiguos, evaluando su sinceridad. Después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. ¿No me vas a separar de ellos? Te lo prometo, dijo Mateo. Y en el momento en que las palabras salieron de su boca, supo que había cruzado una línea invisible pero fundamental. Ya no era solo un reportero documentando una historia, ahora era parte de ella. Se sacó la cartera del bolsillo y la abrió. Tenía unos 2,000 pesos en efectivo, dinero que había sacado esa mañana para pagar al técnico que vendría a arreglar su refrigerador. Ese problema doméstico parecía ahora ridículamente trivial. Le dio todo el dinero a Lucía. Toma esto. Compra comida, leche, lo que necesites. Lucía miró los billetes con ojos enormes, como si nunca hubiera visto tanto dinero junto. Sus manos temblaban al tomarlo. Es mucho, susurró. No es suficiente, respondió Mateo. Pero es un comienzo. Luis se acercó y también sacó su cartera, añadiendo otros 500 pesos a la pila. Lucía los miraba a ambos como si fueran criaturas de otro planeta, seres incomprensibles guiados por reglas que ella no conocía. Necesitamos encontrar un lugar seguro para ustedes esta noche, dijo Mateo mirando alrededor. La calle se vaciaba lentamente a medida que los negocios cerraban, y la noche reclamaba su territorio. No era seguro que una niña y 2 bebés estuvieran aquí después del anochecer. Conozco un hotel cerca, dijo Luis. Barato pero limpio. Mi tío es el dueño. Mateo asintió. Era un plan, al menos para esa noche. Para mañana. Ya vería. Una cosa a la vez. Lucía, vamos a llevarte a un lugar donde puedas dormir en una cama de verdad, dijo Mateo, con los bebés, y mañana pensaremos en qué más hacer. La niña lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Me lo prometes? ¿No me vas a engañar? Te lo prometo. Lucía se puso de pie con dificultad. Los bebés pesaban más de lo que su pequeño cuerpo podía manejar cómodamente. Mateo instintivamente extendió los brazos para ayudar, pero ella se alejó un paso, protectora. Yo los cargo, dijo firmemente. Son mi responsabilidad. Y en ese momento, Mateo Sandoval, veterano reportero que había ganado premios nacionales por su periodismo de investigación, que había estado frente a cámaras miles de veces sin inmutarse, sintió las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Caminaron hacia donde Luis había estacionado la camioneta del canal. La gente que pasaba los miraba con curiosidad pero sin detenerse, nunca lo suficiente como para realmente ver. Así funcionaba la ciudad, pensó Mateo. Todos mirando pero nadie viendo realmente. Mientras Luis manejaba hacia el hotel, Mateo se sentó atrás con Lucía. Los bebés finalmente se habían quedado dormidos, sus pequeños rostros apacibles en su ignorancia. Lucía los miraba con una devoción casi maternal, su mano pequeña acariciando suavemente sus cabezas. ¿Cómo se llaman?, preguntó Mateo suavemente. No sé, admitió Lucía. Su mamá nunca me lo dijo. Yo les digo Estrella y Luna, porque nacieron de noche, bajo las estrellas. Mateo cerró los ojos sintiendo un dolor físico en el pecho. Esta niña, esta pequeña niña que había sido abandonada por su propia madre que vivía en las calles sin nadie que la cuidara, había encontrado en su corazón la capacidad no solo de sobrevivir, sino de amar, de proteger, de dar nombres llenos de poesía a 2 bebés que ni siquiera eran su sangre. Son nombres hermosos, dijo, su voz quebrándose. El hotel era modesto pero digno. Un edificio de 3 pisos encajado entre una tintorería y una tienda de repuestos para autos. El tío de Luis, don Ernesto,
Los recibió con una mezcla de curiosidad y compasión al ver a la niña sucia con los bebés en brazos. No hizo preguntas. En este negocio había aprendido hacía tiempo que las preguntas rara vez traían buenas respuestas. Habitación 203, dijo simplemente, entregándole la llave a Mateo. Hay agua caliente y toallas limpias. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama matrimonial cubierta por un edredón de flores descoloridas, un pequeño televisor sobre una cómoda y un baño que, aunque antiguo, funcionaba. Para Lucía, debió parecer un palacio. Se quedó en la puerta, inmóvil, como si tuviera miedo de entrar y descubrir que todo era una ilusión. Adelante, dijo Mateo suavemente. Es tuya por esta noche, y mañana veremos. Lucía dio un paso adelante, luego otro. Caminó hasta la cama y colocó a los bebés con infinito cuidado sobre el edredón, asegurándose de que estuvieran en el centro, lejos del borde. Luego se quedó ahí, mirándolos como si no supiera qué hacer a continuación. «¿Por qué no te das un baño?», sugirió Mateo. «Yo me quedo aquí con Estrella y Luna». La desconfianza volvió inmediatamente a los ojos de Lucía. «No los dejaré». «No tienes que dejarlos», dijo Mateo rápidamente. «Puedes llevarlos al baño contigo si quieres. O puedo quedarme aquí en la puerta, donde puedas verme. No me moveré, te lo prometo». Lucía lo consideró un largo momento. Finalmente asintió. Tomó a los bebés nuevamente, aunque Mateo podía ver el agotamiento en cada uno de sus movimientos, y entró al baño, dejando la puerta entreabierta. Mateo se sentó en la única silla de la habitación, cerca de la puerta del baño donde ella pudiera verlo. Escuchó el agua corriendo, los suaves murmullos de Lucía hablándoles a los bebés, el chapoteo ocasional. Luis había bajado a comprar comida, pañales, leche de fórmula y algo de ropa limpia de una farmacia de 24 horas cercana. Mientras esperaba, Mateo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero a su esposa, Gabriela, explicándole la situación. Ella era trabajadora social, entendería, o al menos esperaba que lo hiciera. La conversación fue breve pero intensa. «Mateo, sabes que no puedes simplemente adoptar a una niña de la calle», dijo Gabriela, su voz mezclando preocupación con algo de frustración. «Hay protocolos, leyes, el DIF tiene que intervenir». «Lo sé», interrumpió Mateo. «Pero Gaby, tendrías que ver sus ojos, tendrías que ver cómo sostiene a esos bebés. No puedo simplemente entregarla al sistema y olvidarme». Hubo un silencio largo. «Está bien», dijo finalmente Gabriela, y Mateo sintió el amor que había entre ellos pulsando a través de la línea. «Mañana haré algunas llamadas. Conozco gente en el DIF, gente buena. Veremos qué se puede hacer. Pero Mateo, no prometas cosas que no puedas cumplir. Esa niña ya ha sido defraudada suficientes veces». «Lo sé», repitió Mateo, y colgó sintiéndose tanto aliviado como abrumado. Lucía salió del baño 20 minutos después. Estaba irreconocible, sin las capas de mugre. Era posible ver que tenía un rostro delicado, casi hermoso, con grandes ojos oscuros y pómulos altos. Su cabello, ahora limpio, era negro y rizado, cayendo en ondas húmedas sobre sus hombros. Había envuelto a los bebés en toallas, y ellos dormían apaciblemente contra su pecho. «Te ves bien», dijo Mateo sonriendo. Lucía no devolvió la sonrisa, pero algo en su postura se relajó ligeramente. Se sentó en la cama con los bebés, sus movimientos cuidadosos, casi ceremoniales. Luis llegó con bolsas llenas de suministros. Entre los tres lograron cambiar a los bebés, alimentarlos con biberones de leche tibia y vestir a Lucía con ropa nueva, unos jeans que le quedaban un poco grandes y una camiseta rosa con un unicornio estampado. Ella tocó el unicornio con reverencia, como si fuera una joya preciosa. «¿Tienes hambre?», preguntó Luis, sacando tacos de carnitas que despedían un aroma delicioso. Los ojos de Lucía se iluminaron, pero miró hacia los bebés primero. Ellos ya comieron.
dijo Mateo suavemente. Ahora te toca a ti. Lucía comió con una voracidad controlada, como si quisiera devorar todo pero se forzara a ir despacio. Mateo y Luis intercambiaron miradas. ¿Cuánto tiempo llevaba sin una comida decente? Lucía, dijo Mateo después de que ella terminara. Necesito hacerte algunas preguntas. ¿Está bien? Ella asintió, aunque su cuerpo se tensó ligeramente. Me dijiste que tu mamá te dejó cuando tenías 4 años. ¿Recuerdas algo más de ella? ¿Su nombre? ¿Cómo se veía? Lucía frunció el ceño, concentrándose. Se llamaba Carmen. Carmen algo. Tenía el pelo largo como el mío. Y había un tatuaje. Aquí. Señaló su antebrazo. Era una flor. Una rosa, creo. Algo se movió en la mente de Mateo. Un recuerdo enterrado tratando de salir a la superficie. ¿Una rosa roja? Sí, dijo Lucía. Roja con espinas negras. El mundo se detuvo. Mateo sintió como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. No podía ser. No era posible. Pero las probabilidades, las coincidencias. Lucía, dijo con voz temblorosa. ¿Tu mamá? ¿Ella alguna vez mencionó un nombre? ¿Un hombre? ¿Alguien de antes? Lucía negó con la cabeza. No recuerdo. Ella no hablaba mucho. Siempre estaba triste. Y a veces olía raro, como las botellas que los hombres beben en la calle. Alcohol. Carmen había caído en el alcohol. O tal vez las drogas. Mateo sintió náuseas. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Lucía? No sé, dijo ella encogiéndose de hombros. Mi mamá dijo una vez que era en mayo. Pero no estoy segura. Mayo. Carmen. Una rosa roja con espinas negras. Los pedazos comenzaban a encajar de una manera que era simultáneamente imposible y horriblemente inevitable. Mateo sacó su teléfono nuevamente, sus manos temblando. Buscó en sus fotos yendo más y más atrás en el tiempo, años y años, hasta que encontró lo que buscaba. Una foto de hacía 10 años. Una mujer joven, hermosa, con largo cabello negro y una sonrisa radiante. Y en su antebrazo, visible en la foto, una rosa roja con espinas negras. Le mostró la foto a Lucía. ¿Es ella? ¿Es tu mamá? Lucía se inclinó para mirar, entrecorrando los ojos. Luego asintió lentamente. Sí, pero se veía diferente, más feliz. Mateo dejó caer el teléfono. Luis lo miraba con alarma. Mateo, ¿qué pasa? ¿La conoces? Carmen Reyes, susurró Mateo. Su nombre completo era Carmen Reyes. Y entonces, porque no había forma de evitarlo, porque la verdad era como un tren de carga que no podía ser detenido, continuó. Fue mi novia. Hace 10 años. Estuvimos juntos durante 2 años. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los bebés parecían haberse callado, como si sintieran el peso del momento. Nos separamos mal, continuó Mateo, las palabras saliendo ahora en un torrente. Yo estaba enfocado en mi carrera, ella quería estabilidad, una familia. Peleábamos constantemente. Y entonces un día, ella simplemente se fue. Desapareció. Traté de encontrarla, pero era como si se hubiera evaporado. Después de 1 año dejé de buscar. Conocí a Gabriela, seguí con mi vida. Se levantó caminando hacia la ventana, incapaz de mirar a Lucía. Nunca supe qué le pasó, nunca supe. ¿Que tuvo una hija? Completó Luis suavemente. Mateo se dio vuelta bruscamente mirando a Lucía. Realmente mirándola por primera vez. Los ojos oscuros, los pómulos altos, la forma de su nariz. Dios, ¿cómo no lo había visto antes? Lucía, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Cuántos años dijiste que tenías? 7, creo. Mi mamá dijo que tenía 4 cuando me dejó y eso fue hace mucho tiempo. 7 años. Carmen había desaparecido hacía 10 años. El cálculo era simple, pero las implicaciones eran devastadoras. ¿Tu mamá alguna vez mencionó a tu papá? Lucía negó con la cabeza. Dijo que él no sabía de mí, que era mejor así.
Mateo sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla, la cabeza entre las manos. Era demasiado. Era completamente imposible, y sin embargo, todas las piezas encajaban perfectamente. Luis se acercó y puso una mano en su hombro. Mateo, necesitas hacerte una prueba. De ADN. Es la única manera de estar seguro. Lo sé, dijo Mateo. Dios, lo sé. Lucía los miraba a ambos con confusión, sus ojos yendo de uno al otro. ¿Qué pasa? ¿Hice algo malo? No, dijo Mateo rápidamente, levantando la cabeza para mirarla. Y ahora que sabía, ahora que lo consideraba posible, no podía no verlo. Estaba ahí, en cada rasgo de su rostro. Una combinación de Carmen y... ¿Y él? No hiciste nada malo, Lucía, nada en absoluto. Se levantó y caminó hacia ella, arrodillándose junto a la cama para estar a su altura. Lucía, voy a preguntarte algo importante. ¿Está bien? Ella asintió, aunque su cuerpo estaba tenso. ¿Qué sentirías si te dijera que tal vez yo conocí a tu mamá? ¿Hace mucho tiempo? Lucía parpadeó. ¿La conociste? Sí. Y es posible, solo posible, que tengamos una conexión, tú y yo. No quería decirlo directamente, no sin estar seguro. Sería cruel darle esperanza solo para arrancársela si estaba equivocado. Pero Lucía era más inteligente de lo que él le daba crédito. Sus ojos se agrandaron, y algo pasó por su rostro, una mezcla de esperanza, miedo y una vulnerabilidad tan profunda que partió el corazón de Mateo. ¿Tú eres mi papá?, susurró. Y ahí estaba, la pregunta que cambiaría todo sin importar la respuesta. No lo sé, dijo Mateo honestamente, sintiendo las lágrimas rodando por su rostro nuevamente. Pero vamos a averiguarlo. Y Lucía, escúchame bien. Sin importar lo que descubramos, no te voy a abandonar. ¿Me oyes? Ya no estás sola. Ni tú, ni Estrella, ni Luna. Te lo prometo. Lucía se lanzó hacia adelante, abrazándolo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos, años de dolor y soledad finalmente encontrando una salida. Mateo la sostuvo, meciendo suavemente, susurrando palabras de consuelo que ni él mismo podía escuchar por encima del rugido de sus propios pensamientos. Luis discretamente salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. En la cama, los bebés dormían pacíficamente, ajenos al momento que cambiaría sus vidas también. Esa noche, Mateo se quedó en la habitación, durmiendo en la silla mientras Lucía y los bebés dormían en la cama. Cada vez que se despertaba y veía sus pequeñas formas en la oscuridad, sentía una mezcla de terror y algo parecido a la esperanza. A la mañana siguiente, Gabriela llegó temprano con contactos del DIF y un kit de prueba de ADN que había conseguido milagrosamente. Era una mujer práctica, Gabriela, pero cuando vio a Lucía, cuando realmente la vio, sus ojos se suavizaron de una manera que Mateo conocía bien. «Hola, Lucía», dijo suavemente. «Soy Gabriela. Escuché mucho de ti». Lucía se escondió un poco detrás de Mateo, todavía desconfiada. «¿Ella es tu esposa?» «Sí», dijo Mateo. «Y ella va a ayudarnos». La prueba de ADN fue rápida, un simple hisopo en la mejilla de ambos. Los resultados tardarían unos días, le dijeron. Días que se sintieron como una eternidad suspendida. Mientras tanto, Gabriela trabajó su magia burocrática. Usando sus contactos y la cobertura mediática que Luis había comenzado a compartir de manera viral en redes sociales, el hashtag Niña de la Calle se volvió tendencia. La indignación y la compasión pública presionaron a las autoridades. En 2 días, habían establecido una custodia temporal para Lucía y los bebés, con Mateo y Gabriela como tutores de emergencia, mientras se resolvía la situación legal. El departamento de Mateo y Gabriela, que siempre había parecido demasiado grande para 2 personas sin hijos, de repente se llenó de vida. Lucía exploraba cada rincón con asombro silencioso, tocando las cosas como si fueran tesoros antiguos. Los bebés requirieron más trabajo del que cualquiera de ellos había anticipado, pero se las arreglaron, aprendiendo sobre la marcha.
3 días después de ese primer encuentro, llegó la llamada. Mateo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando su teléfono sonó. Era el laboratorio. Con manos temblorosas contestó. Escuchó las palabras que confirmarían o destruirían la posibilidad que había comenzado a aceptar como real. Cuando colgó, se quedó inmóvil por un largo momento. Gabriela entró en la cocina. ¿Y bien? Mateo se dio vuelta, su rostro una mezcla de shock y algo parecido a la alegría. Es mía. Lucía es mi hija. Las palabras flotaron en el aire, transformando la realidad misma. Gabriela se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Tengo una hija, repitió Mateo, como si necesitara decirlo en voz alta para hacerlo real. He tenido una hija durante 7 años y no lo sabía. La culpa llegó entonces, abrumadora. 7 años. 7 años de su hija viviendo en las calles, pasando hambre, frío, miedo, mientras él dormía en una cama cómoda, comía 3 comidas al día, se quejaba de problemas triviales. 7 años que nunca podría recuperar. No podías saberlo, dijo Gabriela, leyendo sus pensamientos. Carmen tomó esa decisión. Ella te ocultó a Lucía. ¿Pero por qué? Preguntó Mateo, su voz quebrándose. ¿Por qué no me dijo? Tal vez pensó que no querrías una hija. Tal vez tenía miedo, o vergüenza. No lo sabemos, Mateo. Y probablemente nunca lo sabremos. Carmen. Carmen Reyes. Mateo había hecho algunas investigaciones los últimos días. Había muerto 2 años atrás, en un hospital público, de cirrosis hepática, alcoholismo crónico. El reporte decía que no tenía familia conocida, ningún pariente que reclamara el cuerpo. Había sido cremada en una fosa común. Su Carmen, la chica brillante y hermosa que había amado una vez, había terminado así, y él nunca lo supo, nunca la salvó. Y su hija, había presenciado esa caída. Lucía apareció en la puerta de la cocina con los ojos somnolientos. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Mateo se arrodilló, abriéndole los brazos. Ella se acercó lentamente, aún cautelosa pese a los días que habían pasado juntos. Lucía, dijo Mateo, su voz llena de emoción. Los resultados llegaron, y... eres mi hija. Realmente eres mi hija. Vio el momento en que lo procesó, el momento en que la realidad cambió para ella también. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y no vas a devolverme? La pregunta fue como un cuchillo en el corazón. Nunca, prometió Mateo. Eres mi hija y te quedarás conmigo, para siempre. Lucía se lanzó a sus brazos entonces, llorando abiertamente, y Mateo la sostuvo como había querido sostenerla durante los 7 años que había perdido, como la sostendría todos los días que les quedaran juntos. Detrás de ellos, en la sala, los gemelos comenzaron a llorar, y Gabriela fue a atenderlos. Esta familia improvisada, nacida de tragedia y coincidencia imposible, comenzaba a encontrar su ritmo. La historia se volvió viral, por supuesto. El reportero que descubre que la niña de la calle que estaba entrevistando era su hija perdida. Los medios lo llamaron un milagro, un acto de destino, la providencia divina. Mateo no sabía qué era, solo sabía que había estado ciego durante 7 años, y ahora finalmente podía ver. Que había tenido una hija todo este tiempo y que ella, pese a todo lo que había sufrido, todavía tenía la capacidad de amar, de cuidar a 2 bebés que no eran suyos porque no podía soportar la idea de que nadie más lo hiciera. No son mis hijos, había dicho esa primera noche, pero si los suelto, nadie más va a cuidar de ellos. Y ahora, esos bebés también eran parte de su familia, porque si Lucía no los soltaba, entonces ellos tampoco lo harían. Estrella y Luna serían criadas como hermanas de Lucía, como nietas de los padres de Mateo, como parte de este tejido familiar que había sido rasgado y remendado de formas que nadie pudo haber predicho. Meses después, cuando Lucía finalmente sonrió por primera vez, una sonrisa real y completa que iluminó su rostro,
Mateo supo que habían tomado el camino correcto. El camino sería largo. La terapia, la adaptación, la sanación de todas las heridas que los años de abandono habían dejado, todo eso tomaría tiempo. Pero tenían tiempo ahora. Tenían una familia. Y tenían amor, ese amor que había estado ahí todo el tiempo, esperando ser reclamado. La niña de la calle ya no existía. En su lugar estaba Lucía Sandoval, hija, hermana, sobreviviente. Y finalmente, después de 7 años en la oscuridad, estaba en casa.